Silencio absoluto, solo una respiración entrecortada. Un hombre de unos 35 años está de pie en medio de una habitación infantil iluminada por una luz de noche que parpadea. En el suelo, piezas de construcción esparcidas, una cuna volcada, un peluche con la costura abierta como si alguien hubiera querido llegar a lo que hay dentro. Él sostiene un móvil en la mano. En la pantalla se ve un vídeo. Él mismo, en esa misma habitación, unas horas antes, inclinándose sobre la cuna y susurrándole algo al bebé. La voz del vídeo es la suya, pero las palabras no se entienden. El hombre murmura: «Yo no he hecho esto. Estaba dormido». El vídeo continúa, y en la imagen se ve cómo coge al bebé en brazos y desaparece del plano. El móvil se le resbala de los dedos y cae al suelo. La pantalla se agrieta. El hombre se lanza hacia la cuna vacía, arranca la manta de golpe, como si el niño pudiera estar escondido debajo. La habitación está cerrada por dentro, el pestillo echado, la cadena de seguridad puesta, las ventanas bloqueadas con llave. En el pasillo se oyen pasos apresurados. Irrumpe su mujer, en albornoz, con los ojos muy abiertos. Pregunta dónde está su hija. Él repite en voz baja: «Me he despertado y ya no estaba». Ella ve el teléfono en el suelo, lo recoge, reproduce el vídeo roto. Su rostro se queda sin color. En la grabación, él sonríe mientras acuna al bebé, tranquilo, seguro, con la misma ropa que lleva ahora. Ella grita que va a llamar a la policía, que no va a dejar que la toquen nunca más. Él intenta detenerla, suplicando, jurando que no recuerdan ni un solo segundo de lo que están viendo. Entre los dos se abre una grieta inmediata. En su mirada, él deja de ser marido y se convierte en amenaza. Desde abajo llega el timbre del portero. Es temprano, pero alguien insiste en que le abran en este mismo instante. El timbre no se detiene, se vuelve cada vez más insistente. Ella susurra que debe ser la policía, aunque nadie ha tenido tiempo de llamar todavía. El hombre se acerca a la puerta, apretando el pomo hasta que se le blanquean los nudillos. Por la mirilla no se ve a nadie, solo el rellano vacío. Pero el timbre sigue sonando, como si fuera un dedo clavándosele directamente en los nervios. Abre. No hay nadie. Solo un pequeño pendrive en el felpudo, sin nota, sin envoltorio. Ella, todavía temblando, exige que lo ponga de inmediato. Tal vez sea una grabación de la cámara del portal. Quizá la respuesta a dónde está su hija. Él conecta el pendrive al portátil sobre la mesa de la cocina. En la pantalla aparece una carpeta con un solo archivo de vídeo. El nombre del archivo es la fecha de hoy y una hora que todavía no ha llegado. Ella susurra que esto tiene que ser una broma cruel, una enfermedad, una locura, cualquier cosa menos realidad. Él abre el vídeo. En la imagen se ve la misma mesa, el mismo portátil, varias horas más tarde. Él está sentado solo, a oscuras, con la mirada perdida. En la camiseta y las manos se intuyen manchas oscuras que podrían ser sangre. A su espalda, en el marco de la puerta, se recorta la silueta inmóvil de un niño pequeño, como si esperara algo. La voz del hombre del futuro, la suya propia, dice: «Si estás viendo esto, es que otra vez no recuerdas nada. Hoy vas a descubrir lo que te está pasando de verdad, pero primero tienes que llegar vivo a esta noche». Ella retrocede, tropezando con una silla. Pregunta qué ha hecho, qué significa ese «otra vez». ¿Cuántas veces ha ocurrido algo así? Él no sabe qué responder. Siente en sus propias palabras grabadas un sentido oculto que no alcanza a recordar. En su móvil aparece una notificación, un aviso en el calendario, creado por él mismo. Quedan 16 horas. Entiende que no es solo una mala noche, sino una cuenta atrás que alguien, tal vez él, puso en marcha hace tiempo. Entonces suena algo nuevo. En la habitación infantil vacía comienza a tocarse la melodía de un juguete musical que ellos nunca han encendido. Ella grita que se va, que si encuentran a la niña con vida se la llevará lejos de él. Él se queda atrapado entre el pendrive con imágenes del futuro, la cuna vacía y el timbre, que vuelve a sonar, esta vez acompañado de golpes pesados en la puerta,
como si quien está fuera estuviera absolutamente seguro de tener derecho a entrar. Sin decirlo de forma directa, queda claro para quien escucha. Al final de la historia, se revelará quién envía esos vídeos del futuro, dónde desaparece la niña y qué hay detrás de los huecos en la memoria del protagonista. Una enfermedad, un experimento ajeno o una decisión extrema tomada por él mismo. Pero antes, habrá que seguirle minuto a minuto en esas 16 horas, en las que se arriesga a perderlo todo: la confianza, la familia, su identidad y los límites mismos de la realidad. El calor de la tarde caía sobre la ciudad como una manta húmeda cuando me quedé inmóvil en el pequeño portal del edificio, mirando cómo avanzaba la aguja de los segundos en mi reloj de pulsera. El aire era espeso, casi pegajoso, de esos que se te meten en la piel y no te dejan respirar. A través del cristal opaco de la puerta pude verlo a él, a mi padre. Su rostro estaba deformado por una mueca de rabia, tan roja y grotesca que casi se podía oler. Gritaba, me llamaba traidora, ladrona. Decía que para él yo había muerto. Lo más extraño era que yo no respondía. No dije ni una sola palabra. Simplemente escuchaba el tic-tac del reloj. Tic-tac. Él pensaba que aquello era una negociación. Creía que si levantaba la voz lo suficiente, yo iba a quebrarme como siempre, a ceder, a disculparme. Lo que él no sabía, lo que aún no podía imaginar, era que dentro de mi bolso de piel, pesando sobre mi hombro, llevaba el documento que lo convertía en inquilino en su propia casa. Tampoco sabía que el agente judicial llegaría en exactamente 2 minutos. Era curioso. En instantes así, cuando la vida que conocías se desmorona, la mente se agarra a los detalles más absurdos. Yo sentía el olor dulzón y viejo de la basura del contenedor de la esquina. Escuchaba el zumbido de los insectos alrededor del farol del portal. Lo miraba con una calma fría, distante, como una contable revisando un balance. Pero para entender por qué yo no gritaba, por qué no lloraba, hay que abrir el libro mayor y mirar hacia atrás. Hay que retroceder 12 años, hasta aquella mesa de comedor de madera oscura, la misma en la que más tarde me exigirían que pagara la cuenta. Tenía 22 años, en realidad seguía siendo casi una cría. Mi abuela me había dejado exactamente 150.000 euros. Para mí no era solo dinero, era mi salida, mi libertad, mi salvavidas en caso de que todo se viniera abajo. Para mis padres, en cambio, aquel dinero no era mío, era del conjunto de la familia. Y mi hermano Sergio era el problema permanente de ese conjunto. Me sentaron a la mesa con esa falsa serenidad condescendiente de los ladrones de guante blanco cuando piden el código de la caja fuerte. Sergio tenía una idea, dijeron. Un negocio de lujo en el sector inmobiliario. Comprar pisos viejos, reformarlos y revenderlos rápido. Solo necesitaba capital inicial, una pista de despegue. Lo peor es que no me preguntaron nada. No me pidieron opinión. Me informaron. Me informaron de que mi herencia iba a ser ese capital. Lo llamaron préstamo. Prometieron altos beneficios. Y yo era joven. Había aprendido a ser obediente. Me habían educado para complacer. Y firmé el cheque. Aquella firma me costó décadas de vida. Mientras Sergio alquilaba coches de alta gama y jugaba a ser director ejecutivo en obras vacías, yo sobrevivía a base de pasta barata y ataques de ansiedad, trabajando en 2 empleos mientras estudiaba para sacarme el título de contable forense. Con menos de 25 años ya tenía una úlcera. Recuerdo una noche concreta, sentada en mi piso sin calefacción, temblando de frío porque no podía pagar el gas, mientras veía en redes sociales fotos de Sergio brindando con champán en un yate. Mis padres le daban me gusta a todas sus fotos. Mis llamadas, en cambio, las ignoraban. Pasé años pensando que era una cuestión de preferencias. Me repetía que, si trabajaba más, si tenía suficiente éxito, acabarían por respetarme. Pero la auditoría, la de verdad, la emocional, me enseñó algo importante. Hay que mirar más allá de las cifras. Hay que analizar el flujo de la moneda afectiva. Y entonces lo vi claro. No se trataba de que lo quisieran más. Era una necesidad estructural.
Toda familia tóxica necesita una válvula de escape. En la nuestra, Sergio era el hijo de oro, el recipiente donde depositar todas sus grandes fantasías. Era la prueba de que no éramos como los demás. Pero para que esa ilusión sobreviviera, alguien tenía que cargar con la vergüenza. Alguien tenía que ser el contenedor de sus miedos, de sus fracasos y de sus deudas. Esa persona era yo. Yo era el chivo expiatorio, la designada para fracasar. Y aún así, ¿por qué lo permitimos? ¿Por qué nos quedamos en esos papeles aunque nos destrocen? Imagínate que la familia es un cuerpo. En uno sano, todos los órganos cooperan. En uno enfermo, como el mío, hay parásitos y huéspedes. A veces me pregunto si de verdad nos retiene el amor, o si es solo miedo. Miedo a que, sin ese papel, por doloroso que sea, desaparezcamos. Desde pequeños nos enseñan que decir que no es traicionar. Pero, ¿es traición defenderse? ¿O la verdadera traición es la que cometemos contra nosotros mismos cuando dejamos que nos vacíen por dentro con tal de mantener una paz que ni siquiera es paz, sino una tregua condicionada a que sigamos siendo útiles? Llegó un punto en que tuve que preguntarme cuánto valía mi lealtad, no en euros, sino en respeto propio. El detonante que me llevó a ese portal no saltó ese día, sino 30 días antes, un martes por la tarde, cuando el calor se pegaba a las paredes de la oficina. Mi madre me llamó al trabajo. Sin saludo, sin preguntar cómo estaba. Solo dijo: «Estamos a punto de perder el piso, Lucía. Tienes que venir a casa». No había pánico en su voz, solo ese tono seco y autoritario de jefa llamando a una empleada a su despacho. Fui hacia el viejo piso de mis padres y sentí el estómago encogerse, ese reflejo antiguo de sumisión. El edificio, un bloque antiguo en un barrio que alguna vez fue elegante, se levantaba detrás de unos plátanos raquíticos. La pintura de la fachada se caía a trozos como piel muerta. Dentro, el aire olía a vino barato y polvo viejísimo, el aroma de una estirpe que llevaba años pudriéndose por dentro. Entré en el comedor y me quedé quieta. La mesa estaba puesta con el viejo cubertería de plata de mi abuela. Sergio se había adueñado de la silla de mi padre. Iba desaliñado, pero con esa soberbia de siempre, agitando un vaso de whisky. Era una emboscada. Mi padre, Enrique, no perdió el tiempo en cordialidades. Deslizó hacia mí, sobre la mesa, un documento, una notificación de ejecución hipotecaria. Me explicó que sobre la vivienda pesaba una carga temporal, un malentendido, un problema de liquidez. Necesitaban 250.000 euros para solucionarlo. No me preguntó si tenía ese dinero. No me preguntó si estaba dispuesta a darlo. Simplemente me ordenó que pidiera un préstamo respaldado por mis propios ahorros e inversiones. Hablaba de mi estabilidad financiera como si fuera un activo familiar aparcado para un día de lluvia. Miré a Sergio. Evitaba mi mirada. Miré el papel. Los números no cuadraban. La contabilidad forense consiste en detectar patrones, y ahí el patrón gritaba negligencia. «Quiero ver los libros», dije. «No os voy a dar 250.000 sin una auditoría». El ambiente se heló. Mi madre se levantó. Su cara se torció con toda una vida de reproches reprimidos. Me miró con una compasión que dolía como una bofetada. Dijo que siempre había sido difícil, que no entendía cómo funcionaba el mundo para gente como Sergio, gente con ideas. Y entonces pronunció las palabras que cortaron la última hebra de mi lealtad. Me miró fijamente y dijo: «Tú siempre has tenido suerte, Lucía. A ti todo te ha venido fácil. Pero somos familia. Nos debes esto, sobre todo después de haber traído al mundo esa carga que es un niño sin padre». El silencio que siguió fue absoluto. Acababa de llamar carga a mi hijo, a Leo, que entonces tenía 10 años. Acababa de reducir 15 años de jornadas de 80 horas a suerte. En ese segundo, la hija que buscaba su aprobación murió. La mujer que quería su cariño se evaporó. Solo quedó la contable, la auditora. No grité, no volqué la mesa. Solo los miré de verdad por primera vez y entendí que no estaba sentada frente a mis padres, sino frente a parásitos. Y con los parásitos no se negocia, se les corta el suministro. Me levanté
Cogí mi bolso y salí por la puerta principal. A mi espalda escuché a mi padre gritar mi nombre como si siguiera siendo una orden con peso. Subí al coche, eché el pestillo y conduje lejos de aquel piso que se caía a trozos, hasta que el olor a humedad se mezcló con el aire frío del climatizador. En cuanto giré la esquina, hice una llamada. No a una terapeuta, sino a Marta. Marta es abogada, una depredadora envuelta en seda, especialista en activos problemáticos. Necesito una investigación de la titularidad del piso, le dije, y un informe detallado de la deuda, cuanto antes. Durante las siguientes 48 horas traté a mi familia como a una empresa en proceso de adquisición hostil. El sueño dejó de importar. El duelo se convirtió en un ruido de fondo del que aprendí a prescindir. Revisé registros públicos, historiales de hipotecas, demandas, embargos. Levanté una cronología de su ruina. Lo que descubrí no era mala suerte. Era negligencia criminal lindando con el fraude. Mintieron con las cifras. La deuda no era de 250.000, era de 450.000. Aquella carga temporal era en realidad una segunda hipoteca firmada 3 años antes, seguida de una línea de crédito garantizada con la vivienda y agotada en 6 meses. Rastreé los movimientos. El dinero no había ido a reformas ni a tratamientos médicos. Había ido a casinos y a casas de apuestas online. Sergio no era solo un fracasado, era un ludópata. Mis padres eran sus cómplices, alimentando las tragaperras de su vida con ladrillos de la casa. Desde mi escritorio, mirando la hoja de cálculo, la matemática era incontestable. Si les daba esa suma, en un año no quedaría nada. Eran un agujero negro. La gravedad de sus decisiones destruiría todo lo que arrojara dentro. No había salvación posible para ese piso en sus manos. Ya estaba muerto. Solo faltaba firmar el certificado de defunción. Así que hice otro cálculo. Miré mi propio portafolio. Acciones, bonos, ahorros construidos a costa de navidades ausentes y noches en vela. Era suficiente. Justo. Llamé al banco que tenía la hipoteca tóxica. Estaban desesperados por quitársela de encima antes de iniciar el procedimiento de ejecución. Quiero comprar la deuda, dije al gestor. ¿Quiere cancelar la hipoteca?, preguntó, suponiendo que era la hija sacrificada que venía a rescatar. No, respondí. Quiero comprar el crédito. Quiero ser la acreedora. Liquidé todo. Vendí mis acciones. Rompí mis ahorros a largo plazo. Era un riesgo aterrador, pero la única forma de cortar la hemorragia. No iba a ser su salvadora. Iba a dirigir una toma de control. Transferí los fondos. El tic verde en la pantalla me costó todo mi capital líquido, pero me dio algo incalculable: el mazo del juez. Aquí conviene detenerse un instante y hablar de dinero. En las familias el dinero nunca es solo papel y metal. Es lenguaje, control, afecto o su sustituto. En la mía, el dinero era un arma. El que lo tenía, mandaba. El que lo necesitaba, obedecía. Mis padres creían que mi dinero les pertenecía porque ellos me habían traído al mundo. Era una lógica de dueño y propiedad, no de padres e hija. Si alguien te exige quemar tu futuro para calentar su presente, ¿es ayuda o sacrificio? ¿Cuántas veces has pagado solo para acabar una discusión sabiendo que, en realidad, estás pagando por un poco de silencio, no por su salvación? La orden de pago estaba a punto de enviarse. 450.000 euros estaban listos para cambiar de manos. Pero antes de pulsar enviar, hice lo que haría cualquier buena auditora: una última comprobación. Abrí el expediente completo del préstamo que me había mandado el banco, un PDF denso, con páginas y anexos. Pasé por la segunda hipoteca, por la línea de crédito. Entonces me detuve. Página 112. Un préstamo comercial de alto riesgo concedido 5 años antes a una sociedad llamada Airesur S.L., una empresa fantasma creada por Sergio. El préstamo estaba garantizado con el piso, pero como el inmueble ya estaba sobrehipotecado, el banco exigió una avalista con buena calificación crediticia. Vi mi nombre impreso en la línea de avalista. Lucía. La sangre se me heló.
La temperatura del despacho pareció caer de golpe. Amplié la imagen. Allí, junto a mi nombre, había una firma. Tenía el mismo trazo curvo que la mía, el mismo ángulo oblicuo. Era una buena falsificación, pero al final de la última letra había un temblor que yo no tengo. Era la mano de Sergio intentando imitar la mía. El estómago se me revolvió, luego me invadió una frialdad absoluta. No solo habían dilapidado mi herencia, no solo me pedían que los rescatara. Mi hermano había cometido un delito de suplantación de identidad. Había utilizado mi nombre, mi historial crediticio, mi persona financiera, para alimentar su juego. Y aún quedaba el golpe final. Debajo de la línea de mi firma estaban las de los testigos. Toda escritura requiere testigos. Había dos rúbricas, una elegante, fluida, la otra pesada y angulosa. Los nombres, Teresa y Enrique. Mis padres. Ellos estaban allí. No habían mirado hacia otro lado. Le habían acercado el bolígrafo. Vieron cómo su hijo, Estrella, cometía un delito contra su hija, Problema, y firmaron para legitimar el acto. Prefirieron el bienestar momentáneo de Sergio a mi seguridad legal. Si 5 años antes él no hubiera pagado ese préstamo, el banco no solo habría ido a por su casa, habría perseguido mis activos, embargado mi sueldo, destruido la carrera que yo había levantado desde cero. Permanecí ante la pantalla hasta que los píxeles se volvieron borrosos. Cualquier resto de duda, cualquier microscópica culpa por lo que planeaba hacer, se desintegró. Aquello ya no era un conflicto familiar. Era una escena del crimen. Yo ya no era la hija acudiendo al rescate. Era la fiscal. No llamé a la policía. No todavía. Eso sería sucio, lento, lleno de variables fuera de mi control. Si llevaba el caso a los tribunales en ese momento, los bienes podrían quedar congelados. Yo necesitaba tener en mis manos las pruebas y la deuda. Necesitaba el título de propiedad y el documento que los incriminaba. Miré la ventana de la transferencia. El botón Enviar latía en la pantalla. No estaba comprando un piso con problemas. Estaba comprando un arma. Apreté el botón. La operación se completó. A partir de ese momento, me pertenecían. Piensa un instante en la confianza. Nos dicen que la sangre une más que nada, pero la tinta de un contrato ata más que cualquier vínculo de parentesco. Mis padres hicieron lo que hacen muchos narcisistas. Trataron mi seguridad como daño colateral de sus deseos. Para ellos no existía diferencia entre lo mío y lo suyo. Todo era nuestro mientras les sirviera a ellos. Hay un momento en el que perdonar deja de ser virtud y se convierte en autotortura. Cuando alguien roba tu identidad, económica o emocional, no es un error, es una declaración de guerra. Y entonces la pregunta que tienes que hacerte es ¿cuántas veces estás dispuesto a tropezar con el mismo cuchillo en la espalda para seguir llamándolo accidente? Volví al piso. El sol se estaba poniendo detrás de los edificios, alargando sombras en el portal como moratones sobre la acera. Aparqué, pero no apagué el motor enseguida. Observé la fachada. En el comedor había luz. Veía sombras moverse. Estaban celebrando. Creían que mi silencio durante las últimas 48 horas significaba que estaba arreglando la transferencia. Pensaban que habían ganado. Cogí la carpeta marrón del asiento del copiloto. Dentro llevaba la cesión de crédito, la certificación del banco y una copia del contrato falsificado. Pesaba más por lo que representaba que por el papel. Ignoré el timbre y empujé la puerta de entrada. La risa llegaba desde el comedor, mezclada con el tintinear de las copas. Entré. Estaban los tres: Enrique, Teresa y Sergio. Mi hermano sostenía una botella de cava. Tenía la cara enrojecida con la arrogancia de quien nunca paga por sus errores. Cuando me vieron, el ruido se apagó. La expectación se les dibujó en el rostro. ¿Qué? ¿Ya está todo?, sonrió Sergio, tendiendo la mano hacia la carpeta. ¿Hacemos el brindis? No respondí. Me acerqué a la cabecera de la mesa, el lugar de mi padre, y dejé la carpeta sobre la madera pulida. El sonido fue suave, definitivo. No he pedido ningún préstamo para vosotros, dije.
Mi voz sonaba tranquila, desprovista de emoción. El rostro de mi madre se desmoronó. Lucía, no me digas que no lo has conseguido. Necesitamos el dinero antes del viernes. No he fracasado. La corregí. He liquidado mi cartera. He hablado con el departamento de morosidad de vuestro banco y he comprado vuestra deuda. Me miraron sin comprender. Décadas desentendiéndose de números les pesaban en la cara. ¿Qué significa eso?, murmuró mi padre. Significa que la deuda ahora es mía, respondí. Y como la vivienda está hipotecada como garantía y lleváis tiempo sin pagar, el piso también es mío. En este momento no soy vuestra hija, soy vuestra acreedora y vuestra casera. La explosión fue inmediata. Mi padre golpeó la mesa con el puño. Mi madre empezó a gritar sobre la sangre, la familia, la traición. Sergio me llamó serpiente. El caos era ensordecedor, familiar. Pero mientras los observaba deshacerse, algo en mi percepción cambió. Durante 34 años les tuve miedo. Los veía como gigantes, autoridades, guardianes de mi valor. Ahora, viendo la cara de mi padre ponerse morada, a mi madre apretando su collar con dramatismo aprendido, entendí algo profundo. Su poder era una ilusión. Era un disfraz caro pagado con dinero que no tenían. Ese es el fenómeno extraño. La ilusión de poder con la cartera vacía. Confundimos apariencia de riqueza con carácter. Mis padres se habían comportado durante años como nobles de barrio, exigiendo respeto como si fuera un derecho innato, pero sin ningún respaldo real. Sin el control del dinero, su autoridad se evaporó. No eran patriarcas poderosos, eran solo personas amargadas, fantasmas en un piso que ya no podían pagar, gritando a la única que había saldado las facturas. Es importante entender que los narcisistas viven del reflejo. Cuando se les quita el espejo, o, peor aún, cuando el espejo empieza a mostrar la verdad y no su fantasía, se desmoronan. Su poder existía solo porque yo creía en él. En el instante en que dejé de creer, el león rugiente se convirtió en un perro asustado. El poder es muchas veces teatro de sombras. Cuando enciendes la luz, ves las manos pequeñas que dibujaban monstruos en la pared. ¿Y si las personas que más temes son, en realidad, las más frágiles de la habitación? Esperé a que se quedaran sin aire. Cuando el grito se transformó en suspiros ahogados, deslicé una hoja hacia el centro de la mesa. Es un contrato de alquiler, expliqué. El precio de mercado para un piso como este son 1.200 euros al mes, más la deuda atrasada. El primer pago vence en 72 horas. Si no podéis pagarlo, tendréis que iros. No puedes hacernos esto, rugió Sergio, acercándose. Te voy a denunciar. Lo miré fijamente, con la mirada vacía. Yo que tú no lo harías, Sergio. He visto la página 112. He visto la firma. Sé de la falsificación. Se quedó inmóvil. La sangre huyó de su cara, dejándolo casi gris. Podría mandarte a prisión por suplantación de identidad. Continué en un susurro que pesaba más que sus gritos. Y puedo acusar a mamá y a papá de complicidad. Echaros de aquí es mi gesto de clemencia. Aceptadlo. Me di la vuelta. Mi madre alargó la mano para agarrarme, para suplicar, para manipular. Retrocedí. Tomé mi botella de agua del aparador, la que yo misma había traído porque me había prometido no volver a beber ni comer nada suyo. Salí, dejándolos en el silencio de una casa que ya no era suya. Los siguientes 3 días fueron una lección magistral de negación. No hicieron cajas ni llamaron a una mudanza. En lugar de eso, lanzaron una campaña de imagen. Mi madre publicó en redes un largo lamento sobre hijos desagradecidos y la crueldad de este mundo. No mencionó la falsificación ni las apuestas. Se pintó como mártir expulsada por una hija sin corazón. Sergio me mandaba mensajes. Primero amenazas, luego intentos de negociación, después súplicas. «Puedo arreglarlo todo», escribía. «Dame solo 6 meses. Estoy cerrando una gran operación». No respondí. Reenvié cada mensaje a Marta para incorporarlos al expediente. El plazo venció el viernes por la mañana. Me encontré con el agente judicial al inicio de la calle. Era un hombre corpulento,
con ojos cansados, alguien que había visto demasiadas guerras domésticas. ¿Estás segura?, preguntó. Una vez ejecutemos esto, no hay marcha atrás. Estoy segura, respondí. Caminamos juntos hacia el portal. A la luz del día el edificio parecía aún más triste. El barniz se había caído, dejando la madera desnuda y carcomida. El agente llamó. Abrió mi padre, todavía en pijama a mediodía. Cuando vio el uniforme, el rostro se le vino abajo. La arrogancia, la furia, las exigencias, todo se desinfló como un globo pinchado. Ya no era el patriarca. Era un hombre mayor que había apostado por el caballo equivocado. El desalojo en sí fue patético. No hubo violencia ni drama cinematográfico. Sergio intentó arrancar los radiadores y llevarse la caldera del trastero, un último acto mezquino de rapiña. El agente lo detuvo y lo acompañó al coche con una advertencia. Mi madre se sentó en las escaleras del portal y lloró. No por el piso, lo entendí, sino por la pérdida de su público. Me quedé junto a mi coche, viendo cómo se marchaban. Se fueron en 2 coches distintos, las cosas apiñadas en los asientos traseros. No me miraron, no levantaron la mano para despedirse. Simplemente desaparecieron calle abajo. Entré en el piso vacío. El silencio era casi físico. El aire se sentía distinto, más ligero. La humedad de la ciudad parecía desvanecida, sustituida por una corriente suave que entraba por las ventanas abiertas. Recorrí las habitaciones. El comedor donde exigieron mi dinero, el salón donde juzgaron mi vida, el cuarto donde falsificaron mi nombre. Ahora eran solo estancias, paredes, suelos, polvo. Los fantasmas se habían ido. No me mudé allí. No quería vivir en un museo de mi propia herida. Ese mismo día llamé a un constructor. Tira todo dentro, le pedí. Haz una reforma integral y luego ponlo en venta. No me quedé con el piso. Lo liquidé. El patrimonio familiar era una trampa, y yo lo desmonté ladrillo a ladrillo. El último acto no ocurrió allí, sino 6 meses después, en la cocina luminosa de mi casa, en otra ciudad. La luz entraba por las claraboyas, bañando las encimeras de cuarzo y el polvo de harina suspendido en el aire. Leo estaba sentado en un taburete, lleno de masa hasta los codos, riéndose mientras intentábamos dar forma a unas galletas. Mi madre nunca había horneado conmigo. Siempre estaba demasiado ocupada sosteniendo una fachada. Con Leo no había espectáculo, solo harina, azúcar y caos. La venta del piso se había cerrado una semana antes. Tras pagar hipotecas, deudas, impuestos y honorarios, quedó un sobrante. No era una fortuna, pero era una cantidad respetable. No quise un solo euro de ese dinero maldito en mis cuentas. En lugar de eso, abrí un fondo a nombre de Leo. Blindado, intocable hasta que cumpla 25 años. Mientras lo miraba concentrado, sacando formas de la masa con la lengua, asomando por la comisura de la boca, pensé en la justicia. Mucha gente confunde justicia con castigo. Creen que consiste en ver sufrir a quienes les hicieron daño. Y sí, hubo cierto alivio oscuro al saber que mis padres ahora viven en un piso pequeño, sin grandezas ni escenarios. Pero esa no era la victoria real. La verdadera justicia se parece más a la jardinería. A veces miras un árbol, el árbol genealógico, y ves que la podredumbre ha llegado demasiado hondo. No se cura, no se sana a base de cariño. Si lo dejas, infecta todo lo que lo rodea. Cierra el paso a la luz y envenena la tierra. Entonces toca tomar una decisión difícil. Tienes que talarlo, arrancarlo de raíz. No por rencor, sino por necesidad. Limpias el terreno para que otros brotes encuentren el sol. Miré a Leo. Él era ese brote nuevo. Crecerá sin deudas ajenas. Crecerá sin escuchar que es una carga. Crecerá sabiendo que el amor no es un trato y que la familia no es una situación de rehenes. No solo eché a mis padres de una casa, los saqué del futuro de mi hijo. Y ese es el legado que sí merece la pena defender. Si alguna vez has tenido que podar tu propio árbol familiar para salvar tu paz, sabes de qué hablo.
Somos arquitectos de nuestras familias y está en nuestras manos construir hogares mejores.